Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Una curiosa broma del Día de los Inocentes será el punto de partida de una historia que nos llevará a conocer las investigaciones más extravagantes que se han realizado. De la mano con eso, conversaremos sobre unos premios muy especiales y su premisa, que reconoce investigaciones que primero hacen reír, pero luego nos hacen pensar. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrínsecal, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Struckhardt, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras, José Manuel Carballo, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Almendra y Luna Andrus, Café Elqui, Javiera Castro, Playita Restobar Guanaqueros y el pintor Max Langevin. La British Broadcasting Company fue una organización privada encargada de gestionar las primeras transmisiones de radio en el Reino Unido y fue fundada en 1922. Sin embargo, en 1927 se transformó en la British Broadcasting Corporation, una entidad pública que se financiaba mediante licencias de radio, lo que le otorgó independencia editorial y le permitió cumplir su misión de educar, informar y entretener al público. Bajo la dirección de su primer director general, John Reith, la BBC adoptó una filosofía de servicio público que marcó su evolución en los medios de comunicación. Reith creía firmemente en que la BBC debía elevar los estándares culturales y educar a la audiencia, manteniendo al mismo tiempo un enfoque imparcial en la entrega de noticias. Esta visión estableció una tradición de seriedad y responsabilidad en la programación de la BBC, que continúa hasta hoy. La expansión de la BBC fue rápida. En 1932 comenzaron las primeras emisiones de la BBC World Service dirigidas a audiencias fuera del Reino Unido. Su propósito era ofrecer noticias y contenido en inglés y otros idiomas, con el objetivo de promover la comprensión entre naciones. Este servicio se consolidó como una de las fuentes más confiables de noticias internacionales, especialmente durante tiempos de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, la BBC se convirtió en un canal vital de información para millones de personas. Emitía tanto a audiencias británicas como a países ocupados por las fuerzas alemanas. Las transmisiones desde Londres mantenían a la población informada sobre el desarrollo del conflicto e incluso fomentaron la resistencia en países europeos. Esta función crítica reforzó la reputación de la BBC como un baluarte de la libertad de prensa y la veracidad informativa. El siguiente gran paso para la BBC fue el advenimiento de la televisión. En 1936, la BBC lanzó el primer servicio de televisión regular del mundo, aunque se interrumpió durante la Segunda Guerra Mundial para evitar que las transmisiones sirvieran como una guía para los aviones enemigos. Después de la guerra,
las transmisiones televisivas se reanudaron y comenzaron a ganarse un lugar en los hogares británicos. A lo largo de los años 50 y 60, la televisión de la BBC experimentó un rápido crecimiento, con la cobertura de eventos históricos como la coronación de la reina Isabel II en 1953, que fue uno de los primeros momentos televisivos que unió a millones de espectadores. El financiamiento de la BBC, que depende de las tarifas de licencias de televisión, le ha permitido mantener su independencia de los intereses comerciales y políticos. Esta independencia es fundamental para su compromiso con la imparcialidad y la calidad de los contenidos. A diferencia de muchas otras emisoras, la BBC no está sujeta a las presiones de los anunciantes, lo que le permite concentrarse en ofrecer contenido que cumpla con altos estándares periodísticos, educativos y de entretenimiento. La BBC también ha sido pionera en la creación de innovadores formatos de entretenimiento y programas culturales. En la década de 1950 introdujo la serie documental Panorama, que se convirtió en uno de los programas de investigación más influyentes y longevos de la televisión mundial. Además, la BBC fue clave en el desarrollo de la ciencia ficción televisiva, con programas como Doctor Who, lanzado en 1963, y series educativas como Horizon. A medida que la tecnología avanzaba, la BBC también se adaptó. En los años 90 fue una de las primeras emisoras en ofrecer contenido a través de Internet y más tarde lanzó una de las primeras plataformas de transmisión bajo demanda que permitió a los usuarios acceder a los programas a su conveniencia. Hoy la BBC sigue siendo una de las organizaciones de radiodifusión más respetadas del mundo. Con sus múltiples canales de televisión, estaciones de radio y su servicio global, continúa influyendo en el panorama mediático internacional, proporcionando información precisa y contenido de alta calidad a millones de personas. Su reputación por la imparcialidad, independencia y compromiso con la educación y el entretenimiento de calidad ha mantenido a la BBC en el corazón de la vida cultural británica y mundial durante más de 100 años. Ahora bien, el carácter serio de la BBC no ha sido impedimento para producir varias comedias extremadamente exitosas, como la famosísima A Bit of Fry and Laurie, una serie de sketches de comedia protagonizada por Stephen Fry y Hugh Laurie, que más tarde sería mundialmente conocido como Doctor House. La BBC también produjo la versión original de The Office y más recientemente Chunk on Earth, las que sacan a relucir el característico humor británico cargado de sátira y absurdo. Todo esto permite entender cómo fue posible que la BBC hiciera una de las bromas más famosas de todos los tiempos para el Día de los Inocentes. El Spaghetti Tree Hoax, o la broma del árbol de espagueti, es una de las bromas más célebres de la BBC y tuvo lugar el 1 de abril de 1957 durante el programa de noticias. La idea surgió de Charles de Jager, un camarógrafo de la BBC, que en su infancia en Suiza había tenido un profesor que solía decir que algunos de sus estudiantes eran tan tontos que probablemente creían que los espaguetis crecían en los árboles. Una cosa curiosa de todo esto es que a mediados de la década de 1950, los espaguetis no eran particularmente conocidos en el Reino Unido, y debido a la poca familiaridad que existía con la pasta en ese momento, de Jager presentó la idea de la broma a su productor, Michael Peacock, quien aprobó el plan con un presupuesto de solo 100 libras. La producción consistió en filmar a una familia en la región de Ticino, en Suiza, mientras supuestamente cosechaban espaguetis desde los árboles. El video mostraba a mujeres recolectando tiras de espaguetis colgantes y extendiéndolas para secarse bajo el sol. Para darle aún más credibilidad, el reportaje fue narrado por Richard Dimbley, uno de los presentadores más respetados de la BBC, cuya voz seria y confiable fue clave para que la broma pareciera real. Durante la transmisión, se explicó que el clima favorable, un invierno particularmente suave y la erradicación de la plaga del espagueti habían permitido una cosecha particularmente abundante ese año. Most important of all, it's resulted in an exceptionally heavy spaghetti crop. The last 2 weeks of March are an anxious time for the spaghetti farm. Como el espagueti no era muy conocido en los hogares británicos en la década de 1950, muchas personas cayeron en la trampa. Luego de la transmisión del programa de la BBC, esta recibió cientos de llamados de espectadores preguntando cómo podían cultivar su propio árbol de espagueti. La respuesta oficial fue que debían colocar una vara de espagueti en una lata de salsa de tomate y esperar lo mejor. El Spaghetti Tree Hoax
pasó a la historia como una de las bromas más exitosas y famosas de todos los tiempos, destacando no solo el poder de los medios para influir en la opinión pública, sino también la capacidad de la BBC para llevar a cabo un engaño con tal seriedad que nadie lo cuestionó. La combinación de credibilidad periodística, una producción modesta y un concepto absurdamente sencillo fue la clave del éxito. La broma del árbol de espagueti no solo es un testimonio de cómo la imaginación y la credibilidad pueden influir en el público, sino que también nos recuerda que incluso los objetos más cotidianos, como una simple vara de espagueti, pueden plantear preguntas intrigantes sobre las leyes de la física. De hecho, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, Richard Feynman, quedó fascinado por el comportamiento del espagueti mucho antes de que la broma de la BBC saliera al aire. En 1939, Richard Feynman pasó una tarde entera intentando desentrañar un enigma aparentemente trivial. ¿Por qué era casi imposible partir un espagueti seco en 2 pedazos? Cada vez que intentaba doblar una vara de espagueti, ésta se rompía en 3 o 4 trozos, pero nunca en 2, como él esperaba. Aparentemente era imposible partirla por la mitad cuando se doblaba hasta romperla. Esta observación desconcertó al joven físico, quien tenía una habilidad innata para encontrar profundidad incluso en las cosas más mundanas. El problema del espagueti tiene que ver con las propiedades físicas y mecánicas del material. Cuando un espagueti seco se dobla, la tensión se acumula en el centro de la vara, lo que eventualmente provoca una fractura. Sin embargo, el proceso no se detiene allí. La ruptura inicial genera una liberación de energía que provoca vibraciones a lo largo del espagueti, lo que causa que se rompa de nuevo, creando múltiples fragmentos. El experimento de cocina de Feynman generó preguntas que permanecieron sin resolver hasta 2005, cuando físicos de Francia publicaron un modelo para describir las fuerzas en juego cuando un espagueti o cualquier varilla larga y delgada se dobla. Descubrieron que cuando una varilla se dobla uniformemente desde ambos extremos, se rompe cerca del centro, donde está más curvada. Esta ruptura inicial desencadena un efecto de latigazo y una onda de flexión y vibración que fractura aún más la varilla. Este modelo parecía resolver finalmente el enigma de Feynman, pero quedaba una pregunta. ¿Es posible romper una varilla de espagueti en 2? 2 estudiantes del MIT quisieron ver si había una manera de contrarrestar el efecto latigazo y hacer que la pasta se rompiera de manera uniforme como proyecto final de un curso de física. Los estudiantes pasaron semanas jugando con espaguetis, rompiéndolos manualmente, y descubrieron que al torcer la pasta a lo largo con mucha fuerza, como cuando uno estruja una toalla mojada para escurrir el agua, podían lograr que se partiera en 2 al doblarla. Para investigar más a fondo este fenómeno y hacer que los experimentos fueran más homogéneos, los estudiantes construyeron una máquina rompe espaguetis, la que les permitió torcer la pasta en varios grados antes de doblarla. Torcieron y rompieron cientos de varillas de espagueti, registrando la acción con una cámara de alta velocidad. Lo que descubrieron es que al torcer los fideos secos 360 grados antes de doblarlos, lograban que se rompieran en 2. El truco funcionaba con los espaguetis marca varilla número 5 y varilla número 7, pero no hay noticias de si funciona con otras marcas o tipos de pasta. Y claro, estos hallazgos solo aplican a pasta en forma de varilla larga. El comportamiento de fideos planos como el linguini es completamente diferente. Ahora bien, ¿por qué funciona torcer los espaguetis para partirlos por la mitad? Los investigadores descubrieron que la energía normalmente liberada por la ruptura y que genera el efecto latigazo que rompe el espagueti en muchos trozos puede ser liberada de otra forma. En este caso, esa energía se disipa cuando el espagueti se destuerce, lo que impide que se genere el efecto latigazo. Evidentemente, los investigadores están interesados en el espagueti, pero también están intentando entender un problema más complejo y que tiene que ver con la estructura de materiales y que podría tener interesantes aplicaciones, como mejorar la comprensión de la formación de grietas y cómo controlar las fracturas en otros materiales en forma de vara, como estructuras multifibra, nanotubos sintéticos o incluso los microtúbulos que hay dentro de las células, todas estructuras que tienen una forma y mecánica similar a la de una vara de espagueti varilla número 5. El espagueti, aunque parece ser un material simple, es en realidad un ejemplo fascinante
de cómo las fuerzas de tensión, torsión y fractura interactúan en objetos delgados y rígidos. El interés de Richard Feynman por estas pequeñas curiosidades refleja su enfoque lúdico de la ciencia, donde siempre veía la oportunidad de explorar fenómenos más profundos, incluso en lo cotidiano. Así, tanto la broma del árbol de espagueti como las preguntas físicas de Feynman sobre la ruptura de las varillas de espagueti nos muestran cómo lo ordinario puede transformarse en algo extraordinario cuando se lo observa desde la lente adecuada, ya sea una broma que engaña al mundo o una pregunta científica que desconcerte incluso a los más brillantes. La clave está en que el espagueti, ya sea en los árboles o al romperse, siempre ha sido más interesante de lo que parece. Un detalle interesante de esta historia es que cuando el año 2005 los físicos franceses publicaron su explicación matemática sobre las razones que hacían imposible quebrar una varilla de espagueti en dos, su investigación recibió el que probablemente sea el premio más curioso e interesante que existe: el premio Ig Nobel. Los premios Ig Nobel son una parodia de los prestigiosos premios Nobel y se han convertido en un evento anual muy esperado en el mundo académico, donde el ingenio y el humor se encuentran con la ciencia. Establecidos en 1991 por Mark Abrahams, editor de la revista científico-humorística Annals of Improbable Research, estos premios tienen un enfoque único: honrar investigaciones que primero hacen reír y luego hacen pensar. El nombre Ig Nobel es un juego de palabras entre ignoble, innoble, y los premios Nobel, y su objetivo es destacar estudios y descubrimientos que, aunque inusuales o extravagantes, pueden tener un valor real en la ciencia y la tecnología. Los premios se entregan cada año en una ceremonia celebrada en el Teatro Sanders de la Universidad de Harvard, donde verdaderos ganadores del Nobel entregan los trofeos a los galardonados. Debido a la pandemia, las últimas 4 versiones de la ceremonia se habían realizado de manera remota, pero este año nuevamente se retomó la presencialidad, esta vez desde un salón del MIT. La ceremonia incluye momentos icónicos, como el lanzamiento masivo de aviones de papel o la participación de una niña de 8 años conocida como Miss Sweetie Pooh, que interrumpe a los ganadores que se extienden demasiado en sus discursos de agradecimiento, repitiendo la frase «Por favor, detente, estoy aburrida». Este detalle humorístico refleja el espíritu festivo y a menudo irreverente del evento. A lo largo de los años, los premios Ig Nobel han premiado investigaciones sorprendentes en una amplia gama de disciplinas. Por ejemplo, en 2006, Basile Aduloy y Sébastien Deucrij recibieron el premio Ig Nobel de Física por resolver el misterio de Richard Feynman y el espagueti. ¿Por qué una vara de espagueti seco nunca se parte en dos, sino que se rompe en 3 o más fragmentos? Su investigación demostró cómo la energía liberada al romperse una varilla delgada se distribuye de manera que provoca múltiples rupturas, un fenómeno que, aunque parece trivial, tiene implicaciones en la física de materiales. En la misma línea, el premio Ig Nobel ha reconocido descubrimientos que parecen absurdos a primera vista, pero que, en retrospectiva, ofrecen valiosos conocimientos. En 2017, el Ig Nobel de Biología fue otorgado a Kazunori Yoshizawa y su equipo por el estudio sobre los genitales de los insectos del género Neotrogla, donde las hembras tienen pene y los machos poseen una estructura que se asemeja a una vagina. Este descubrimiento no solo sorprendió al público, sino que también reveló aspectos fascinantes sobre la evolución y la reproducción de los insectos. Entre los premios más memorables de la historia de los Ig Nobel está el Galardón de la Paz de 1996, otorgado a Jacques Chirac, entonces presidente de Francia, por su idea de realizar ensayos con bombas atómicas en el Pacífico en el año del cincuentenario del bombardeo de Hiroshima. Aunque claramente una crítica política disfrazada de humor, este tipo de premios también destaca cómo los Ig Nobel pueden tocar temas delicados de manera ingeniosa. Otro ejemplo notable ocurrió en 2015, cuando un equipo de científicos chilenos encabezados por Bruno Grossi fue galardonado con el premio Ig Nobel de Biología por observar que cuando se coloca un palo en la parte trasera de un pollo, este camina de una manera similar a la que se cree que caminaban los dinosaurios. Los premios también han reconocido investigaciones enfocadas en el comportamiento humano.
En 2011, John Perry recibió el Ig Nobel de Literatura por su teoría de la procrastinación estructurada. Perry sugirió que una forma de ser productivo es posponer tareas importantes realizando otras actividades que parecen más urgentes, lo que resonó con fuerza en la comunidad académica y más allá también. La idea, aunque presentada con humor, ofrece una visión interesante sobre la gestión del tiempo y la productividad personal. En conjunto, los premios Ig Nobel celebran la creatividad, la curiosidad y el humor en la ciencia. Aunque a menudo se centran en temas aparentemente absurdos, los descubrimientos que premia suelen tener un impacto profundo y real en la investigación y el conocimiento humano. La combinación de comedia y ciencia, de risa y reflexión, es lo que ha hecho que los premios Ig Nobel se mantengan como un evento único en el calendario académico. La tarde del 12 de septiembre, hace una semana, en una sala llena de ansiosos espectadores, se realizó la 34ª edición de los premios Ig Nobel. El de Fisiología fue otorgado a un estudio japonés del año 2021 que demostró que ciertos mamíferos, como ratones, ratas y cerdos, pueden absorber oxígeno a través del recto. Los científicos encontraron que inyectar líquidos ricos en oxígeno en los anos de los animales podía ayudarlos a evitar la dificultad respiratoria. El doctor Takanori Takebe, autor del estudio en el Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati, confesó tener sentimientos encontrados al enterarse del premio, pero finalmente se alegró al saber que su trabajo fue reconocido por hacer reír y luego pensar a la gente. Esto podría ser muy importante en la etapa actual del proyecto, ya que están implementando un ensayo clínico de fase 1 con voluntarios humanos, y aunque inicialmente parezca extraño, este hallazgo abre puertas a nuevos tratamientos en el campo de la medicina. Por otro lado, el premio Ig Nobel de la Paz fue otorgado de manera póstuma al Proyecto Paloma, un experimento liderado en la década de 1940 por el psicólogo Burroughs Frederick Skinner. Skinner investigó la posibilidad de entrenar palomas para guiar misiles. Aunque nunca se implementó, este proyecto mostraba cómo estos animales podían realizar tareas sorprendentemente complejas. El premio fue recibido por la hija de Skinner, Julie Skinner Vargas, quien explicó cómo su padre buscaba proteger a los pilotos de combate al proponer el uso de palomas para misiones militares. El premio Ig Nobel de Física de este año fue recibido por James Liao, un biólogo que de niño solía preguntarse por qué algunos peces disfrutan nadando detrás de las rocas en un arroyo, y ya convertido en científico, se encontró descongelando una trucha muerta para averiguarlo. Esto fue parte de un experimento en el que primero analizó el comportamiento de truchas arcoíris vivas en un tanque lleno de agua en movimiento. Para simular una roca en el arroyo, colocó un cilindro en el tanque, aguas arriba de los peces. Las truchas nadaron hacia adelante, pero parecían hacerlo con un estilo de natación extremadamente relajado y pasivo, un extraño movimiento ondulante que se veía como una bandera ondeando en el viento. Tuvo la intuición de que sería útil ver qué sucedía cuando ataba una trucha muerta aguas abajo del cilindro, y efectivamente el pez muerto también nadaba hacia adelante contra la corriente. Lo más increíble es que el pez muerto se veía exactamente como el pez vivo, eran casi indistinguibles en sus movimientos. Su análisis mostró que la energía para el movimiento del pez, ya sea vivo o muerto, provenía de los remolinos creados por la presencia del cilindro. A medida que los remolinos golpeaban el cuerpo del pez de un lado y luego del otro, el animal se movía hacia adelante contra la corriente sin tener que usar sus músculos. El investigador comparó este movimiento con surfear en lugar de nadar, o cambiar el ángulo de una vela para atrapar el viento y cruzar una bahía en un bote. Esto significa que los peces utilizan la energía del agua que gira detrás de las rocas para nadar corriente arriba, y es lo que ayuda a especies migratorias como los salmones a cubrir largas distancias río arriba. El premio Ig Nobel de Botánica fue otorgado a una investigación que sugiere que las plantas imitan la forma de plantas de plástico cercanas. Los investigadores observaron que ciertas plantas podían cambiar su apariencia al estar cerca de plantas artificiales, lo que abrió un debate muy serio sobre la interacción entre las plantas y sus entornos no naturales. El premio Ig Nobel de Anatomía fue otorgado a un equipo de científicos que estudió si los remolinos del cabello humano
crecen en direcciones opuestas en diferentes hemisferios. Aunque el estudio puede parecer trivial, los autores sostienen que este tipo de investigaciones podrían conducir a descubrimientos sobre los mecanismos fundamentales del desarrollo humano. En el estudio, los investigadores encontraron una mayor prevalencia de remolinos que van en el sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio sur, lo que sugiere un papel potencial de los factores ambientales para determinar la direccionalidad del crecimiento del cabello. Si bien el estudio todavía es muy preliminar, los investigadores esperan obtener más datos antes de poder sacar conclusiones más sólidas. El premio Ig Nobel de Medicina de este año resultó particularmente interesante y reconoció a una investigación que mostró que un placebo con efectos secundarios dolorosos es más efectivo que un placebo que no tiene efectos secundarios. El efecto placebo es cuando una persona parece mejorar después de tomar un tratamiento falso. En agosto de este año, investigadores alemanes informaron que este efecto placebo era aún mayor en los medicamentos falsos que tenían efectos secundarios leves. Para su estudio, las personas fueron tratadas con un aerosol nasal y se les dijo que contenía el opioide sintético fentanilo, eso justo antes de que les dieran un contacto doloroso con una placa de metal caliente. Los voluntarios del estudio fueron divididos en dos grupos. Uno inhaló un aerosol que solo contenía suero salino y el otro grupo inhaló un aerosol que contenía capsaicina. Lo interesante es que el segundo grupo percibió como menos doloroso el estímulo caliente, mientras que el grupo que solo inhaló suero salino y al que no se le produjo ningún efecto adverso, sintió mucho más dolor. Además, en este mismo estudio, se encontró que las personas que creían que los medicamentos efectivos deben tener efectos secundarios, tuvieron una reducción aún mayor en el dolor. También los investigadores hicieron escáneres cerebrales y confirmaron que las mismas vías neuronales que están presentes en el efecto placebo explican los resultados hallados. Una cosa interesante derivada de esto es que los ensayos clínicos deberían considerar entonces la posibilidad de que los efectos secundarios molestos de un tratamiento puedan darle un impulso al efecto positivo del medicamento que se está probando, lo que ciertamente hará más complejos los ensayos clínicos en el futuro. Otro interesante premio fue el Ig Nobel de Demografía, que fue otorgado a una investigación que cuestionó la veracidad de los casos de longevidad extrema en ciertos lugares, sugiriendo que muchos de estos casos eran sencillamente resultado de errores en el registro de nacimientos y defunciones. Saul Justin Newman, el autor principal del estudio, bromeó diciendo que, aunque todos los científicos sueñan con el premio Nobel, él estaba feliz con su Ig Nobel. Finalmente, el premio Ig Nobel de Biología fue entregado de manera póstuma a Fortis Eli y William Petersen por su investigación de 1940 sobre los factores que afectan a la producción de leche en las vacas. El equipo descubrió que colocar un gato en la espalda de una vaca y hacer estallar una bolsa de papel reducía la cantidad de leche producida. Más tarde hallaron que este efecto era independiente de la presencia de un gato y concluyeron que el miedo derivado del fuerte ruido al explotar la bolsa de papel podía afectar a la producción láctea. Esta investigación fue realizada para determinar cómo el estrés afectaba la producción de leche, lo que más tarde llevó a otras investigaciones que finalmente determinaron las condiciones ideales para maximizar la producción de leche de las lecherías, entre otras cosas, reduciendo el ruido y el estrés de las vacas. Los premios Ig Nobel conservan su premisa original, y si bien muchos se pueden preguntar para qué podría servir cualquiera de estas investigaciones, basta escarbar un poco para sacar conclusiones muy interesantes y abrir preguntas fascinantes. Son investigaciones para reír, pero también para pensar. A medida que los premios continúan evolucionando, atraen cada vez más la atención de científicos y del público en general, recordándonos que la ciencia, aunque rigurosa, también puede ser divertida. Como dijo Mark Abrahams, la ciencia es demasiado importante como para no reírse de ella, y los Ig Nobel son un recordatorio de que incluso las ideas más descabelladas pueden ofrecer
lecciones valiosas sobre nuestro mundo. Así, hemos llegado al final de esta historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaína Araya, Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanuso Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez, Katia Ramírez, Marigen Narea, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño y los Piñones Giseque. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.